es momento de abrir nuestro espacio Hablemos Clara. Hoy recibimos aquí en Buen Día a Federico Nathan. Es compositor e intérprete. Comenzó sus estudios de violín a los 8 años. Fue becado por el Conservatorio Reina Sofía y presenta su disco Alone. ¿Cómo te va, Federico? Muy Un gusto bien. recibirte. El gusto es mío. ¿Por qué elegiste el violín tan de niño? Por mi viejo. Mi viejo tocaba el violín y bueno, un poco el violín me eligió a mí. Estaba en la casa, era lo más fácil que se podía elegir de actividad que no fuera ir a la escuela. Y bueno, fue muy sencillo y por eso también así una elección consciente de que me gustara. Fue mucho más tarde. A mí no me gustaba el violín al principio, lo hacía un poco porque había que hacerlo. ¿Y qué encontraste en el violín para que fuera tu forma de comunicación? Precisamente el poder comunicarme no solamente a través de la música, sino que lo que me permitía de repente ir a la orquesta juvenil y estar en contacto con otros jóvenes que hacían lo mismo, donde había otros de gente de otros países. Empecé a ver que es un instrumento que servía para comunicarme de muchas formas, ¿viste? Que me permitía tener nuevas experiencias a nivel de vida. Sí, sí. Hace muchos años, o algunos años, hablando con Juan José Ceballos, el pianista, él me decía que cuando iba a la escuela de música a aprender piano se daba cuenta que todo el repertorio que transitaban, en términos formativos, era el de la música clásica, ¿no? Y él quería tocar tango, en definitiva. Sí. Y casi que, digo que se veía como un sacrilegio en aquella época, pero tenía ciertas dificultades. Sí. Un instrumento tan vinculado a la llamada música clásica como el violín, en tu formación, ¿se enfrentó a esos problemas? Sí, más que problemas fue como... O escollo, digamos, sí. o preconceptos. Totalmente. Y sobre todo en Uruguay, que ya en los años 90, donde yo estaba ya estudiando el violín, era un poco raro, era exótico. Ahora es más común lo ver en la música popular, pero en ese momento, viste, si tocabas el violín era un poquito raro el pibe, ¿viste? pero vos ya sabías que querías vincularte por la música popular o... Yo a mí siempre me gustó mucho el rock y otras músicas que no fueran la clásica solo, y entonces yo intentaba de imitar ese sonido, ¿viste? Que escuchaba en la radio de un grupo de rock con el violín. O sea, me ponía a tocar una canción no sé, escuchaba una canción de Guns N' Roses, yo me ponía a tocar, tratar de imitar la guitarra de Slash con el violín. O sea que a mí siempre me gustó un poco eso. Pero eso no fue algo... Eso se fue solidificando, ese amor por otros estilos de música, por otros lenguajes, fue después, ¿no? De chico no sabía lo que hacía. Entre tantos fracasos de mi vida tengo el no aprender ningún instrumento, pero por lo menos hice el intento con la guitarra. Y la guitarra, mal que bien, tiene las marcas para poder saber cuándo es el espacio, el 5, el 2, el 3, el 1, que fuere. El violín no lo tiene. Es verdad. A ver si... O sea, vos tenés que... El brazo es absolutamente liso. Entonces, ¿cómo sacás las notas? ¿Cómo sabés dónde...? Y mostrame, a ver... haceme alguna prueba de cómo sabés cuándo es un do, un re... ¿A qué altura del...? ¿Tenés alguna marca? No, es una pregunta que uno recibe como violinista constantemente y es muy buena en realidad, porque es verdad, es una cuestión de sensación, si te soy sincero también. De chiquito a veces nos hacen poner, de chiquito digo por la mayoría, empezamos a estudiar de chiquito, nos ponen marcas como para la guitarra, empezar, pero después es una cuestión de memoria muscular que tenés que tener para saber dónde está el do, el la, y a diferencia de la guitarra, ¿viste? O sea que hay una cuestión de entrenamiento, de motricidad fina. Porque no lo estás viendo. A ver, ubícatelo. Sí. No lo estás... O sea, claro. O sea, normalmente no estás pendiente de esto, a eso voy. Claro. Y de todas formas sigue siendo un problema. Nosotros los violinistas, y muy buenos violinistas, decimos, wow, 40 años estudiando violín y todavía no afino una maldita escala en la primera posición, ¿no? No afino... Es tan simple y tan difícil a la vez. Al no haber trastes, un día te puede quedar bien, otro día te puede quedar mal. Si no estudias constantemente la afinación de ese instrumento, ¿viste? Y ni que hablar con la velocidad. Ni que hablar porque ahora con recién la te veíamos velocidad. en unas imágenes
también el tema de determinadas canciones o interpretaciones son ¿no? muy Te manejas, veloces. ¿no? Por ejemplo, a ver. Sí, sí, bueno, sí, ahí es una escala la No, misma porque no escala. puedo creer. Igual ahí puedo esconder la afinación si no está tan bien. A veces es más difícil tocar lento. Ah, ¿sí? Sí, a veces pasa en la vida, ¿no? Hacer cosas lento a veces es más difícil que rápido. Pero bueno, a mí lo rápido me gusta mucho y me suele quedar bien. Pero lo lento a veces es donde más me cuesta, precisamente es donde más se notan las sutilezas, ¿viste? La afinación. Si pongo esa escala en cámara lenta, eso que hice recién rápido, sería... Y uno puede escuchar si queda afinado o desafinado, ¿viste? Claro. Entonces te das cuenta enseguida de todo detalle. ¿No? Mucho estudio, ¿no? Como todo. Y además otra cosa interesante, tenés dos elementos. Está el instrumento, pero tenés el arco. El arco, sí. ¿No? Sí. ¿Eso siguen siendo crines de caballo? Siguen siendo crines de caballo y hay diferentes calidades también de crines de caballo. ¿Pero no sí. se hacen artificiales? Hay artificiales, hay ya de todo tipo, pero bueno, los buenos sigue siendo la tradición hacerlo de crines de caballo. Ujú. Y eso tiene un problema en función del lugar donde puedas tocar. Acá hay luces, el clima está seco, y ¿no? Totalmente. O sea, también cuando probás, cuando te preparás, también esos factores extra musicales o extra artísticos influyen. Influyen un montón, sí, la temperatura, cuando uno viaja, como ahora, la semana pasada, de 43 grados a no sé cuánto Claro, estamos porque acá. vos estás en Valencia. Sí, me encontré salió el violín y estaba un poco rebelde, ¿viste? Desafinado. Y sacás los sonidos también en función del ángulo con el que tocas, digo, ¿salen los sonidos diferentes? ¿No? Totalmente, sí, hay el punto de contacto Sí. entre el arco, donde yo apoyo el arco y la cuerda, cambia según, el sonido cambia según el punto de contacto. El punto de sí, contacto, la presión, supongo. La presión. Si estás más derecho, más, ¿no? Exactamente, más inclinado. sí, la velocidad de arco, sí. Muy bien, es una entrevista súper pedagógica a nivel de violín directamente, sí, es lo que uno enseña, trabaja, estudia toda la vida para poder hacer algo lindo. Y mucho tiempo, mucho trabajo, ¿no? Mucho tiempo, sí, el violín es realmente algo que se dedica muchas horas a ese instrumento, sí. ¿En qué batea de las disquerías están tus discos? ¿En jazz? ¿En música contemporánea? ¿Fusión? Que nunca entiendo lo que quiere decir. ¿Qué haces? Sí, en el jazz, en realidad, es donde está más... he visto discos en música clásica, de mi cuarteto, de música de cuerdas, pero es más que nada en el jazz en donde están las disquerías. Pero no tiene nada que ver a lo que yo considero que pueda hacer mi música expresar. De verdad que creo que es algo que no tiene definición, en realidad, lo que yo hago. Pero está en el jazz. El próximo 16 de agosto a las 20:30 en la sala Hugo Balso. ¿Qué nos vamos a encontrar allí? El proyecto se llama Alone y es un proyecto de violín solo con electrónica. Estoy yo solo en el escenario, van a haber proyecciones también, una puesta en escena muy bonita, pero es un proyecto de músicas mías, el cual más que... Es cierto que hay influencias de rock, de música clásica, de jazz, de country, como todo lo que yo hago siempre. Muy Nathan. Muy Nathan. Pero más que nada es como una especie de viaje emocional expresado por la música. Hay texturas de sonidos muy chiquitos que suenan a una cajita musical o a una mandolina pequeña y después de repente suena todo a una orquesta o a una banda de rock pesado. Es un viaje por diferentes mundos sonoros. Y yo uso también un loop al estar solo, claro. Un loop que es un aparato que grabo y todo lo que grabo se reproduce en ese momento, ¿no? O sea que también hay mucha improvisación. Te voy a decir eso, es un momento único en ese sentido, ¿no? Porque eso que hacen ustedes es una maravilla porque cuando quieras repetir este espectáculo va a ser muy distinto. Eso es así, sí, depende de muchos factores. Tienes que estar pendiente de tus dos manos, del arco, de algunas partituras que puedas tener, de tu memoria, pero también en ese momento de la improvisación, que lo que esté sonando tenga cierta coherencia.
Totalmente, sí. Uno creo que lo más importante en los músicos es saber contar una historia de forma clara, ¿no? A través de la música, aunque no tenga palabras. Y eso siempre es un tema, ¿no? Ahí con todas esas cosas que dijiste, todos esos elementos, ¿no? Bien, así que ya lo saben, el 16 de agosto, 20:30, en la sala Hugo Balso, se pueden ya adquirir las entradas para escuchar y para ver a Federico Nathan. Cuando llegaste al canal y empezaron a hacer pruebas de sonido, estabas en otra versión del violín, que también lo hemos visto muchas veces, a veces como juego de algún artista, que es tocarlo como si fuera una guitarra. Es cierto, sí. ¿Funciona eso o es simplemente una suerte de broma artística o de recurso no muy frecuente? No, bueno, en la música clásica es cierto que no se usaba tanto y por eso dices que es como una excepción, pero se usa un montón. Yo lo uso un montón, me encanta. A mí me encanta, primero me encantaba tocar la guitarra y yo uso mucho en este espectáculo también tocarlo como una guitarra, ¿no? Tocarlo como pichicato. O sea, porque además, ¿cómo se dice? Pichicato. Porque además de esa manera también sacás sonidos que son poco frecuentes en el violín, ¿no? A ver, hacete algo ahí. Sí. Claro. No suena a violín. No suena a un violín con arco. Exacto, no, exacto. Sí. Pero además, a mí lo que me parece maravilloso de ustedes es sacar todo ese mundo de sonidos que sacan de un instrumento que uno lo ve tan pequeño y con tan pocas posibilidades. Digo, ahí se ve el talento de ustedes. Sí. La verdad que el violín yo lo vi siempre como una especie de caja mágica en ese sentido, ¿no? Donde uno puede explorar diferentes sonidos y también adaptarse a los violinistas nos llaman mucho, cada vez más, ¿no? Diferentes proyectos exóticos, diferentes músicas, música árabe, jazz, tango, rock, pop, o sea, se adapta a muchos estilos precisamente por lo que tú dices, de que uno puede sacarle diferentes tipos de sonidos, ¿no? Vámonos con alguna cosita ya para despedirnos con arco y todo nomás. Sí. Haceme la banda de sonido del anuncio. Claro, a ver. Poneme más, empezá con la música. Sí. Dale, empezá con algo. 16 de agosto, 20-30 horas, este sonido. Federico Nathan en la sala Hugo Balso del Sodre, no se la pueden perder. Entradas a la venta Ticantel y en la boletería del teatro. Siga que nos vamos a la pausa.